Muy bien. Bueno, yo voy a empezar. Bueno, esto es un análisis del libro de aprendizajes clave de la lengua materna español. En el punto número 1 podemos ver la lengua materna español en la educación básica. La enseñanza de la asignatura lengua materna español en la educación básica fomenta que los estudiantes utilicen diversas prácticas sociales del lenguaje para fortalecer su participación en diferentes ámbitos, ampliar sus intereses culturales y resolver sus necesidades comunicativas. Particularmente busca que desarrollen su capacidad de expresarse oralmente y que se integren a la cultura escrita mediante la apropiación del sistema convencional de escritura y las experiencias de leer, interpretar y producir diversos tipos de textos. Propósitos generales. Usar el lenguaje de manera analítica y reflexiva para intercambiar ideas y textos en diversas situaciones comunicativas. Utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y discurso, expresar lo que saben y construir conocimientos. Reflexionar sobre la forma, la función y el significado del lenguaje para planear, escribir y revisar sus producciones, así como para mejorar su comprensión de los mensajes. Conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su apreciación estética del lenguaje y su comprensión sobre otras perspectivas y valores culturales. Utilizar y recrear el lenguaje para participar en actividades lúdicas y literarias. Participar como individuos responsables e integrantes de una comunidad cultural y lingüística diversa, capaces de asumir posturas razonadas y respetar la pluralidad de opiniones desde una perspectiva crítica y reflexiva. Reconocer, valorar y comprometerse con el cumplimiento de derechos y obligaciones de hablantes, autores, comunidades y otros actores que se vinculan con los usos orales y escritos del lenguaje. Propósitos por nivel educativo. Propósitos para la educación primaria. ¿Le puedes bajar tantito, Víctor, por favor? El propósito de la asignatura Lengua Materna Español para la primaria es que los estudiantes avancen en la apropiación y el conocimiento de prácticas sociales del lenguaje vinculadas con su participación en diferentes ámbitos para satisfacer sus intereses, necesidades, expectativas, así como que continúen desarrollando su capacidad para expresarse oralmente y por escrito, considerando las propiedades de distintos tipos de texto y sus propósitos comunicativos. Se espera que en este nivel logren avanzar en su conocimiento de las convenciones del lenguaje oral y escrito y comenzar a reflexionar sobre el sistema lingüístico para resolver problemas de interpretación y producción textual. Desarrollar una creciente autonomía para interpretar y producir textos que respondan a las demandas de la vida social, empleando diversas modalidades de lectura y escritura en función en sus propósitos. Elegir materiales de estudio considerando la organización de los acervos y la información de los portadores. Comprender y resumir y producir textos orales y escritos que presentan procesos naturales y sociales para apoyar el estudio de otras asignaturas. Analizar la organización, los elementos del contenido y los recursos del lenguaje de textos literarios de diferentes géneros para profundizar en su comprensión y enriquecer la experiencia de leerlos, producirlos y compartirlos. Reflexionar sobre la importancia de la diversidad lingüística y cultural en la convivencia cotidiana. Utilizar diferentes medios, tanto orales, escritos y electrónicos, para compartir su experiencia y manifestar sus puntos de vista. Y por último, reconocer la existencia de perspectivas e intereses implícitos en los mensajes de los medios de comunicación para desarrollar una recepción crítica de los mismos.
Qué oso. Bueno, F. El enfoque pedagógico, el enfoque de la enseñanza de la asignatura lengua materna, español, se sustenta en las aportaciones de la psicolingüística y la psicología constructivista sobre los procesos de adquisición del lenguaje tanto oral como escrito. Asimismo, toma de las ciencias antropológicas las nociones de práctica cultural y práctica de lectura, para proponer como elemento central del currículo las prácticas sociales del lenguaje. A ver, ¿qué más era? Es arribita, abajito de lo que leíste. Ah, aquí, ¿verdad? ¿O No, dónde? más arriba. Ahí donde dice adquisición de los... Dale para abajo. Abajo. Ahí, Aquí. Ok, sí. sí, cierto. La adquisición del lenguaje escrito en primaria. El lenguaje escrito no es el registro del oral, sino otra manera de ser del lenguaje con sus características y organizaciones particulares. Su aprendizaje no depende de la copia ni de la producción repetida de textos sin sentido. Para apropiarse del lenguaje escrito se requiere que los estudiantes entiendan cada uno de los sistemas de signos que lo integran, su proceso de construcción y sus reglas de producción. Así deben comprender qué son y cómo funcionan las letras, la ortografía, la puntuación, la distribución del espacio geográfico, gráfico. Del mismo modo, es necesario que comprendan el vocabulario, la morfología, la sintaxis, la disposición gráfica y las tramas que distinguen cada género textual. El aprendizaje de todos estos sistemas de signos y prácticas que los constituyen solo es posible cuando los estudiantes tienen la necesidad de interpretar, estudiar y producir textos, de resolver los problemas que la lectura y escritura de los textos los enfrentan. Tradicionalmente se ha considerado que el aprendizaje del lenguaje escrito ocurre en la escuela, que comienza cuando el niño ingresa a primero de primaria y aprende las letras, las nombra, reconoce sus formas y las traza. La investigación constructivista ha demostrado que esto no ocurre así. Los niños comprenden cuestiones fundamentales acerca de la escritura, muchas veces antes de haber ingresado a la escuela, y, lo más sorprendente, sin que nadie se las enseñe. Por ejemplo, saben que la escritura es una secuencia de marcas gráficas arbitrarias, que emplea la combinatoria como recurso, que representa los nombres de los objetos y, solo más tarde, que representa el sonido del lenguaje, aunque no las consonantes y vocales, sino las sílabas. Es la interacción con el objeto escrito lo que lleva al niño a formular hipótesis sobre la escritura, a ponerlas a prueba y modificarlas cuando resultan suficientes o contradicen otras hipótesis previamente establecidas. Sus hipótesis le permiten ir interpretando el objeto y van cambiando en medida que no lo explican. Por ejemplo, en una interpretación silábica de las palabras en las que cada letra se corresponde con una sílaba, siempre sobrarán letras con las que los niños no encuentren ni qué hacer y se ajustan a la interpretación de lo que saben. Este mismo proceso constructivo se extiende a la adquisición de todos los sistemas de signos que componen el lenguaje escrito. A ver, ¿alguien más? Las prácticas del lenguaje. Desde la perspectiva de las prácticas culturales, el lenguaje no es solamente un sistema de palabras y reglas, sino que implica también un conjunto de comportamientos recurrentes y expectativas compartidas por una comunidad. Tales pautas son las que asignan y gestionan los significados del lenguaje y se establecen para asegurar que los actos que realizan e interpretan los miembros de una comunidad lingüística permanezcan dentro de un marco aceptable. Visto así, el sistema de disposiciones que estructuran el lenguaje es un conocimiento que se construye socialmente, que se constituye en la acción
las prácticas culturales y se orienta hacia funciones específicas. La noción de lenguaje como conjunto de prácticas incluye también sus formas escritas, puesto que son otra manifestación material y simbólica de aquel. La historia de las prácticas de lectura y escritura muestran cómo la producción, interpretación y transmisión de los textos no son actos puramente cognitivos. Las formas materiales de los textos son resultado de un modo de producción documental orientado hacia cierto público con finalidades específicas y repercuten directamente en la apropiación de los sentidos de los textos. Las disposiciones gráficas de los textos determinadas por situaciones históricas y culturales particulares generan prácticas que se concretan en espacios, gestos y hábitos que distinguen comunidades de lectores y escritores, así como de tradiciones gráficas. Como resultado, la cultura contemporánea ha acumulado un saber lector, una extensa red de prácticas que organizan los modos histórica y socialmente diferenciados de acceso a los textos y de cuyo dominio depende lo que suele denominar grados de alfabetización. Las prácticas de cultura, de lectura y escritura son modos culturales de utilizar el lenguaje escrito y aunque son los individuos quienes las adquieren y usan, constituyen procesos sociales porque conectan a las personas entre sí y crean representaciones sociales e ideológicas compartidas. Se trata de unidades de estudio. ¿Le puedes dar hacia abajo, por favor? Básicas que incluyen, además de las actividades de lectura y escritura, valores, actitudes, sentimientos hacia ellas, así como diferentes clases de relación social. Barton y Hamilton señalan 5 puntos que definen la noción de la alfabetización y las prácticas de lectura. La alfabetización puede ser mejor entendida como un conjunto de prácticas que se observan en los eventos mediados por los textos escritos y están asociadas a diferentes dominios de la vida. Las prácticas de lectura están modeladas por las instituciones sociales y las relaciones de poder, de modo que algunas son más dominantes, visibles e influyentes que otras. Las prácticas de lectura son propositivas y están inmersas en prácticas culturales con objetivos más amplios. Las prácticas de lectura también están históricamente contextualizadas. Cambian y muchas nuevas prácticas se adquieren en situaciones de aprendizaje informal. De lo expuesto sobre las prácticas de lectura y escritura se deriva que estas no son habilidades que se aprendan mediante la repetición o ejercitación metódicas. Por lo contrario, su adquisición implica el desarrollo de conocimientos vía la acción, la inmersión de los individuos en el uso del lenguaje escrito, de modo que lo que se aprende no consiste solamente en los sistemas de signos, sino en el hacer social con ellos, por lo cual los dota de significación. Siguen las estructuras curriculares o algo así, ¿no? A ver, ¿dónde está? Los organizadores curriculares. Sí, ¿verdad? Sí. A ver, hasta aquí, compañera, ¿qué ha aprendido de todo esto? Aquí está. Descripción de los organizadores curriculares. Los programas de lengua materna, español, cuentan con 2 tipos de organizadores curriculares, los ámbitos y las prácticas sociales del lenguaje. Las prácticas sociales del lenguaje se organizan de acuerdo con la noción de ámbito, que surge del análisis de las finalidades de estas en la vida social, de los contextos en que ocurren y la manera en que operan. La organización por ámbitos permite preservar en el programa la naturaleza social de las prácticas.
Se han establecido para primaria y secundaria 3 ámbitos: estudio, literatura y participación social. En preescolar se incluye un ámbito más, la oralidad, debido a que los estudiantes aún no saben leer y escribir. Los temas de este ámbito se distribuyen en los otros 3 al comenzar la primaria. Otra variación importante en preescolar es que ni los nombres ni los números de prácticas sociales del lenguaje de los 3 ámbitos restantes son los mismos que los de primero de primaria a tercero de secundaria. Pero ahora solo vamos a abarcar lo de primaria, así que no vamos a hablar de oralidad y vamos al estudio. Intercambio de experiencias de lectura, comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos, elaboración de textos que presentan información resumida provenientemente de diversas fuentes, intercambio oral de experiencias y de nuevos conocimientos, intercambio escrito de nuevos conocimientos. En literatura es lectura de narraciones de diversos subgéneros, escritura y recreación de narraciones, lectura y escucha de poemas y canciones, creaciones y juegos con el lenguaje poético, y lectura, escritura y escenificación de obras teatrales. Y participación social, producción e interpretación de textos para realizar trámites y gestionar servicios, producción e interpretación de instructivos y documentos que regulan la convivencia, análisis de los medios de comunicación, participación y difusión de información en la comunidad escolar, y reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural. Bueno, la oralidad, como decía que era, bueno, no exclusivo de preescolar, pero su mayor parte es en el preescolar, entonces al estudio. Ese lo digo yo. El estudio. Este organizador curricular remite desde el nivel preescolar hasta la secundaria al uso del lenguaje para aprender. En educación preescolar se promueve el empleo de acervos, la búsqueda, el análisis y el registro de información, así como intercambios orales y escritos de la misma. Estos usos del lenguaje se relacionan con todos los campos de formación académica y áreas de desarrollo personal y social, de modo que los motivos para usarlo se integran también en sus aprendizajes esperados. Desde primer grado de primaria en adelante se articula a partir de prácticas sociales del lenguaje cuyo propósito es auxiliar a los estudiantes en su desempeño académico, por lo que se dirigen a leer y escribir para aprender y compartir el conocimiento de otras asignaturas, así como a apropiarse del tipo de lenguaje en que se expresan. En el ámbito de estudio se requiere que los estudiantes aprendan a buscar información en bibliotecas o archivos digitales, a comprenderla y resumirla, a expresar sus ideas y opiniones en debates, exposiciones u otros encuentros académicos utilizando un lenguaje cada vez más formal y conforme al vocabulario que cada disciplina requiere. En el proceso de producción de textos se promueve que los estudiantes aprendan a planear su escritura, a preparar la información y a comunicarla claramente, de acuerdo con esquemas previamente elegidos, a utilizar la reflexión sistemática sobre las estructuras sintácticas y semánticas de los textos, y su organización gráfica, y sus características discursivas para lograr mejores producciones. Como el discurso académico requiere una expresión rigurosa y está sometido a múltiples convenciones, se propone que en este ámbito el trabajo con los temas de reflexión sea más frecuente. En la medida que los alumnos avanzan en escolaridad, sus textos deberán ser más largos y coherentes. Por ejemplo, estar organizados en temas, subtemas y distinguir definiciones y ejemplos. Presentar los hechos en secuencias ordenadas, establecer relaciones causa-consecuencia, citar adecuadamente y distinguir sus opiniones de las de los autores consultados. Del mismo modo, los textos evidenciarán un dominio cada vez más preciso de los signos de la ortografía, el vocabulario y la sintaxis.
Los contenidos que desarrollan este ámbito están graduados a lo largo de la educación básica para alcanzar dichas expectativas. Literatura. Las prácticas sociales de lenguaje vinculadas con la literatura contribuyen a que los alumnos comprendan la intención creativa del lenguaje, amplíen sus horizontes culturales y aprendan a valorar diversos modos de comprender el mundo y de expresarlo. En este ámbito, las prácticas se organizan alrededor de la lectura compartida de textos literarios, pues mediante la comparación de las interpretaciones y el examen de las diferencias de los estudiantes, aprenden a transitar de una construcción personal y subjetiva del significado a una más social y compartida. Y pueden aprender a valorar distintas creencias y formas de expresión. Bueno, esta parte es de preescolar. Las prácticas sociales de lenguaje asociadas con la producción de textos literarios definen de las propuestas en el ámbito de estudio. Se trata de destacar la intención creativa e imaginativa del lenguaje. Por eso la producción textual es más libre y las expectativas más flexibles en relación con los textos. En el ámbito de la literatura, la escritura de los textos inspirados en los ya leídos contribuye a entender su estructura y la expresión lingüística. Igualmente, las prácticas vinculadas con la lectura y escritura de canciones y poemas tienen una finalidad predominantemente lúdica. Por ejemplo, las rondas y rimas infantiles, los trabalenguas y otros juegos de lenguaje son para jugar y divertirse, cantándolas o diciéndolas una y otra vez, pues en el acto de repetirse se encuentra su sentido. En cambio, la lectura de poemas en torno a un tema puede contribuir a entender y apreciar las muy variadas maneras de referirse a las mismas cosas. Y ya. Participación social. El lenguaje es el medio principal a partir del cual se estructura el tejido social comunitario. Las prácticas sociales del lenguaje en el ámbito de participación social tienen como propósito desarrollar y favorecer las maneras de participar en la construcción de la sociedad. Un requisito indispensable para la participación social es la regularización del comportamiento. Las prácticas vinculadas con la interpretación de instructivos permiten que los alumnos aprendan a guiar su comportamiento por medio del lenguaje. Actúen siguiendo un procedimiento ordenado. Jueguen y se relacionen de manera organizada con otros niños. Asimismo, permiten reflexionar sobre las características del lenguaje que cumplen esas funciones. La participación social implica también el conocimiento de documentos de muy diversa índole, como los que demuestran la identidad, acreditan la propiedad, prueban transacciones comerciales o median la solicitud de servicios, entre otros. La regulación de la participación social mediante documentos administrativos y legales es un componente fundamental de las sociedades contemporáneas, por lo que sus miembros tenemos que aprender a utilizarlos. En su labor formadora de ciudadanos responsables y reflexivos, la escuela necesita fomentar una actitud crítica y analítica ante la información difundida por los medios de comunicación, como periódicos, televisión, radio, internet, medios que forman parte del contexto histórico de los estudiantes y constituyen una vía crucial para comprender el mundo y formar identidades socioculturales. Las prácticas sociales del lenguaje propuestas para la primaria tienen como propósito que los alumnos se acerquen a la información proporcionada por los medios impresos, entiendan los textos que la contienen y las funciones específicas que cumplen.
En la educación secundaria se espera que los estudiantes aprendan a analizar la información generada por los medios de comunicación y se formen una opinión personal sobre ellos. El ámbito de participación social ofrece también un espacio para indagación y reflexión sobre la diversidad lingüística con la finalidad de que los estudiantes comprendan y valoren la riqueza e interrelación lingüística y cultural de las diversas lenguas que se hablan en el país y en el mundo. Ahora sí, que decía en la página 169. A ver. Bueno, empezando desde acá. ¿Quién quiere empezar con su conclusión? Leímos mucho. No era hasta las 178. Sí, era hasta la 178, compañera. 178. Ajá. No sé. Es que porque ya abarcamos todos los temas que escribió ahí en la... O sea, llegamos hasta participación social, que es lo último, si mal no leí. Mm, El último tema era descripción de los organizadores curriculares. Sí, pues Sí, sí, o sea, sí es que leímos hasta sí, ahí. leímos los cuatro, Ok, perdón. excepto oralidad, porque ese es de preescolar. Pero sí, de hecho aquí marca los ámbitos de la oralidad. Mm, Pero bueno, pero pues mira, ya estamos ahí en la puerta casi. Ahí va. Bueno, yo lo leo. Los ámbitos y las prácticas sociales del lenguaje organizan los contenidos del programa. A partir de primer grado de primaria, cada ámbito cuenta con 5 prácticas sociales del lenguaje y cada una de ellas con un solo aprendizaje esperado desglosado en viñetas. Los aprendizajes esperados corresponden a lo que los autores como Delia Lerner denominan quehaceres del lector y del escritor, y por ello parecen actividades. Son lo que los alumnos deben saber hacer para participar de manera adecuada en las prácticas sociales del lenguaje y convertirse, como dice Lerner, en miembros plenos de la comunidad y de lectores y escritores. En ocasiones, los aprendizajes esperados pueden aparecer redactados con verbos cognitivos, porque al lado de aprender a hacer, deben adquirir conocimientos referentes a la lengua escrita y los textos. Por eso se incorporan también contenidos de reflexión sobre el lenguaje. A continuación se presenta un ejemplo de la estructura de la forma en la que se organizan los contenidos a partir de primero de primaria. Tan, tan, tan. A ver, las orientaciones didácticas. Nos quedan 10 minutos. Ese Yo tema ya digo no. que cerremos ya con algo personal. ¿No creen? Sí, creo que sí. Creo que ya, como quiera, ya pasaron los 30 minutos. No nos vaya a faltar eso y pues... Y preséntense porque pues no lo hicimos. XD. Muy bien. ¿Quién empieza? Yo, Ay, pues, ya se me perdió. con el nombre completo, chicos. Sí. y el- Erika Noemí Vargas Alonso, del grupo E, número de lista, pues, 30. Yo soy Víctor Villarreal del grupo E y soy el número de lista 32. Y yo soy Zaira Esther Vázquez López, también del grupo E y número de lista 31. Y este fue nuestro análisis bueno, todavía falta acabar, pero esta fue nuestra lectura en voz alta
de la lengua materna. Ahora sí, En educación básica. el review. ¿Quién se avienta primero? Pues yo. Ah, Habilidades que tenemos que adquirir con la materia, cómo las empleamos desde muy pequeños y pues también que va de la mano el lenguaje con, no sé cómo expresarlo. El lenguaje abarca desde la manera que nos expresamos, desde lo escrito, y pues que es un proceso que va por partes, que va por una secuencia desde muy pequeños. muy bien. Adelante, Zaira. Pues sí, estoy de acuerdo con Erika y creo que también nos ayuda a utilizar las diversas prácticas del lenguaje que hemos visto a lo largo de estos días de clase y que son muy importantes porque siempre vamos a estar en contacto con otras personas y el saber expresarnos y cómo expresarnos nos va a ayudar mucho. Muy bien. Bueno, yo al igual estoy de acuerdo, que es importante el saber expresarse. Y también creo que es algo muy interesante el hecho que menciona aquí en este plan, en este libro de aprendizajes clave, donde dice que antes se creía que el lenguaje era construido a partir de el aprendizaje o la memorización de grafías o de la fonética de las palabras, pero el niño desde que está expuesto a los símbolos que nosotros escribimos, él entiende que tienen una especie de significado para nosotros y al ver que los usamos continuamente, entonces él sabe que hay algo y que significa algo, esos símbolos acomodados de esa manera. Ya después entrando en la primaria, al aprender a escuchar y a replicar los símbolos, al escribirlos, puede darse cuenta que una letra por sí sola no va a cambiar vaya, una letra por sí sola no depende para hablar lo que quiere expresar, sino que necesita las sílabas, la conjunción de los dos, de dos figuritas de esas que vio alguna vez, y es cuando él le va empezando a dar sentido a lo que ya ha visto, pero ahora ya aprendiéndolo, y como dice ahí, o sea, en el principio se nos enseña la expresión escrita para el estudio, para replicar la información que vamos aprendiendo y para compartir nuestra opinión o nuestra propia perspectiva que adquirimos al estar replicando la misma información que aprendimos. ¿Algo más, compañeras? Yo creo que también agregando a lo que le acabas de decir, creo que eso también les puede ayudar a que ellos mismos tomen la iniciativa de querer leer algo o querer aprender más y que les haga interesante más los temas. Sí, sí, es correcto. No, y también porque, por ejemplo, desde que el niño ve eso, puede entender que es algo necesario. Todos los adultos lo hacen, o sea, hablan entre ellos, se escriben cosas, se mandan cartas, se escriben recados, escriben algún mensaje ahora, pues en WhatsApp. Entonces, ellos desde pequeños se dan cuenta que para ser parte de la sociedad, pues necesitan aprender ese tipo de código. Entonces, el código y el lenguaje viene siendo una construcción social
a la que ellos tienen que pertenecer para poder expresar sus ideas dentro de la misma sociedad. Ahí está. Entonces, ¿es todo? ¿Y nada más? ¿No agregamos nada más? Muy bien, yo creo que eso es todo. Gracias por el 10. No. Bueno, compañeros, muchas gracias. Ya ahorita Gracias. voy a dejar de grabar.